Bueno, buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, hacer espacio en sus agendas. Sean bienvenidos a este webinar titulado El negocio de la función del mantenimiento en las empresas. Este es un evento desarrollado en el marco de apertura de nuestra maestría en gerencia de mantenimiento industrial. Este es un programa cotitulado con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y nuestra universidad, Universidad Don Bosco. El inicio de esta maestría les compartimos que está para el próximo 17 de julio del presente año. En este momento justamente nos encontramos en convocatoria abierta, así que les extendemos una atenta invitación a ser parte de nuestro grupo número 10. Es importante para nosotros como universidad compartirles que este programa inició con su primer grupo en el año 2015, es decir, que ya contamos con 8 años de experiencia y al momento hemos graduado a más de 90 profesionales que sin duda han aportado de forma significativa al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. Estos graduados se encuentran ubicados en el sector productivo industrial, en empresas que también han confiado en la calidad académica de nuestras universidades. Les menciono algunas de estas empresas en donde se encuentran nuestros graduados, por darles algunos ejemplos: Ingenios Azucareros, Ingenio La Cabaña, Ingenio El Ángel, Holcim, Industrias La Constancia, La Geo, Industrias Caricia, Unilever, Grupo Casa, por mencionarles algunas. Bueno, antes de iniciar con nuestro webinar, le damos la bienvenida a nuestra directora de la Escuela Industrial de Universidad Don Bosco, maestra Rosa Sosa. También nos acompaña esta noche la directora de la maestría por parte de la UCA, la maestra Diana Cruz, y nuestro director, el maestro José Luis Martínez, director por parte de nuestra universidad, Universidad Don Bosco. Les comparto brevemente la agenda de este evento. Tendremos unas palabras por parte de nuestra directora de escuela, maestra Rosa Sosa. Posterior, la maestra Diana Cruz presentará un breve contexto de esta actividad y presentará a nuestro ponente. Luego se desarrollará la ponencia y finalmente habrá un espacio de preguntas y respuestas. En este instante, a través del chat, les vamos a compartir un enlace para que lo puedan completar en caso ustedes decidan obtener mayor información de nuestra maestría, y pues con gusto nosotros posteriormente nos ponemos en contacto con ustedes. Con mucho gusto, en este momento cedo la palabra a la maestra Rosa Sosa. El tiempo es suyo. Gracias. Antes de iniciar con la bienvenida, pues quiero compartir con ustedes un pensamiento que a mí me fascina, y es que en estos espacios nosotros generamos esas amistades y esas relaciones duraderas. Y quiero iniciar con este pensamiento del señor Henry Ford, que vamos a hablar de mantenimiento, que me gusta, y dice: llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Así quiero darles un saludo de bienvenida a este webinar que ha sido gestionado, como les decía ya Patti, desde la maestría en gerencia y mantenimiento industrial. Es un programa que ha sido esfuerzo no solamente de la Universidad Don Bosco, sino que también de nuestra universidad hermana, Universidad José Simeón Cañas. Es un programa cotitulado y tiene la finalidad pues de formar profesionales en el área de la gestión del mantenimiento, para la cual pues nosotros queremos tener estas personas capaces, innovadoras, que tengan esa formación de evaluar, diseñar, gestionar e implementar programas en el área de la gerencia del mantenimiento industrial. Espero que este webinar sea de mucho provecho. Tenemos a un especialista, amigo también de este programa que inició
específicamente con este programa y que se ha preparado muy bien para poder también animarles y tocarles esa llamita de la esperanza, ¿no? De emocionarnos en este camino que es el área del mantenimiento industrial. Así que también, como estamos en un espacio de crear estas relaciones duraderas y este trabajo en conjunto, quisiera solicitarles si puedan también aprovechar y encender la cámara, porque también es importante no verles, verificar cómo nosotros podemos crear ese contacto, aunque en un medio virtual. Así que termino también con una frase de Sweet Westinghouse que dice: cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. Mal dicen que no existe. Cuando es para gastar, se dice que no es necesario. Pero cuando realmente no existe, todos concuerdan en que debería existir. Y esta es parte de esta función, ¿no? Del mantenimiento industrial en el área de cómo continuar también en nuestros negocios sostenibles. Así que sean bienvenidos, bienvenidas y espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Sosa por sus palabras. Le saluda Diana Cruz, como bien me presentaba Patti, directora del programa en representación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es un placer poder contar con su presencia en este evento y en el marco de nuestra convocatoria y para poder acercarles a una de las temáticas que es central para nuestro programa, como la gestión de activos. Vamos a estar compartiendo en este espacio con el maestro Raúl Stegmayer Bravo, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Chile. El maestro Raúl es docente de nuestro programa de maestría y asimismo es académico del Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Tiene amplísima experiencia en modelamiento de sistemas de producción, confiabilidad operacional, mantenibilidad, confiabilidad de procesos, así como múltiples publicaciones en el área de gestión de activos físicos y es integrante del Comité Técnico Serie ISO 55000 de gestión de activos en el capítulo chileno. Entonces le damos la bienvenida y esperamos que este conversatorio sea para mucho provecho y mucho aprendizaje de todos los presentes. Muchas gracias. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Diana, Rosa, José Luis y el equipo del posgrado, ¿no es cierto?, por invitarme y poder aportar en este mundo tan interesante, ¿no es cierto?, que es el mundo del mantenimiento y quizás poder responder algunas inquietudes que ustedes tengan desde esa misma perspectiva. Como les decía la maestra Sosa, sería interesante si pueden abrir sus cámaras para no solo ver cajas y ver caras en esta dinámica, pero no siempre es posible. Voy a compartir algunas ideas que quiero a su vez discutir con ustedes. Están viendo bien la presentación, ¿cierto? La voy a dejar en modo edición porque me es más fácil con las cámaras que tengo en esta dinámica. Muchas gracias, Ronald. Está muy bien. A ver, quiero iniciar esta discusión tomando un tema que se trata justamente dentro de la maestría de gerencia de mantenimiento industrial que mencionaban recientemente y en la cual, ¿no es cierto?, cordialmente agradezco que me inviten, ¿no es cierto?, a poder ser relator en uno de los cursos, que tiene que ver con una problemática de mantenimiento y es cómo aporta valor, ¿no es cierto? Cómo somos capaces los que de alguna manera trabajamos en el mundo del mantenimiento, miramos y observamos ese valor. Ya voy a tratar de contextualizar de mejor manera esa idea. La agenda que tengo más o menos planeada para estas 4 horas de presentación, no, van a ser 30 minutos, 40 minutos, no se preocupen. Básicamente es establecer con una, y me atrevería a decir con un sesgo importante, una línea base, un contexto sobre el cual uno muchas veces parte desde el mantenimiento en las organizaciones. A su vez, bueno, ¿cómo podemos salir de esa lógica
y avanzar, ¿no es cierto?, en esa propuesta de valor del área de mantenimiento. Discutir rápidamente algunos factores habilitantes que en este caso particular, que yo a mi juicio es muy relevante, la problemática de ingeniería, ¿no es cierto?, de confiabilidad como un elemento o rol, que me gustaría discutirlo con cierto nivel de profundidad, y discutir también en términos generales algunas herramientas, ¿no es cierto?, a las cuales podemos echar mano justamente para robustecer esa propuesta de valor. ¿De dónde partimos en esta problemática? La función mantenimiento dentro de la industria intensiva en activos físicos, en general, ¿no es cierto?, no es una acción primaria del negocio, sino que más bien es una acción de naturaleza secundaria. ¿Ok? Y eso es natural, porque obviamente el objetivo del negocio es transportar personas, es producir algún producto, pero para eso se requieren activos. Y los activos obviamente requieren atención para dar y asegurar un cierto nivel de continuidad funcional. Y por eso aparece, ¿no es cierto?, esta función mantenimiento como una actividad de naturaleza secundaria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces es visto principalmente como un gasto, es más, como un mal necesario. Y la pregunta que nace aquí es ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué de alguna manera el mantenimiento es visto como un, entre comillas, por favor, y aquí quiero ser desafiante en términos del planteamiento, ¿por qué es visto como un mal necesario? Y básicamente porque de alguna manera aquellos que trabajamos en el mundo del mantenimiento nos ha costado poner en valor lo que hace el área del mantenimiento. Nos ha costado poner en valor, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera la acción propia de mantenimiento tributa al negocio que particularmente se está planteando en una empresa en particular. Y eso es culpa nuestra, porque básicamente hemos enfrentado el mantenimiento desde un problema técnico, entendiendo que es un problema disciplinar de la mecánica, de la electrónica, etcétera, pero también es un problema de gestión, ¿ok? También es un problema que requiere, ¿no es cierto?, el cómo tributan esa función, ¿no es cierto?, al propósito del negocio. Muchas veces manejado desde la eficacia, desde el logro, donde privilegiamos muchas veces la cultura del bomberismo, ¿no es cierto?, la atención al imprevisto. Y en ese mismo contexto, ¿no es cierto?, lo que hacemos es premiar esa lógica del bomberismo. ¿Ya? Yo no sé si ustedes en El Salvador vieron alguna vez la serie MacGyver, ¿no? ¿Sí? Donde había un individuo, ¿no es cierto?, que era capaz de hacer maravillas con un fósforo, un clip, ¿no es cierto? Bueno, y ahí aparece el mantenedor, que tiene que hacer maravillas, ¿no es cierto?, con un fósforo, con recursos limitados, ¿no es cierto?, y eso lo premiamos. La pregunta es, ¿eso está bien? Y la respuesta es no necesariamente. Y ahí, ¿cómo cambiamos entonces la lógica? ¿Cómo somos capaces de entender, ¿no es cierto?, que esta función que se llama mantenimiento, que es una función de apoyo, que es una función secundaria, de alguna manera tributa al negocio? Ese es un poco el desafío. ¿Cómo dejamos de ser caros? ¿Ok? ¿Cómo de alguna manera el valor que ofrece mantenimiento es percibido por la organización desde una perspectiva distinta? Para mayor abundamiento, el tema, ¿no es cierto?, tiene que ver muchas veces también en el cómo nos organizamos dentro de una misma empresa particular. Y aquí les planteo lo que a mi juicio se ha tipificado como los paradigmas, ¿no es cierto?, de una mirada de las operaciones de un negocio y del mantenimiento de un negocio desde una perspectiva más bien de carácter tradicional, ¿ok? Bastante, a mi juicio, pretérita. Pero en ese modelo tradicional, típicamente el que opera es dueño de la producción, se preocupa de producir, del throughput del negocio. Y el mantenedor es dueño de los equipos, entre comillas, ¿no es cierto?, en términos de decir, yo me preocupo por atenderlo. Y esa forma de gobernanza es bastante compleja, porque es un conflicto desde el minuto cero, porque el que opera, básicamente le interesa maximizar su producción, punto. No le duele en sus KPI, ¿no es cierto?, lo que significa el desarrollo del mantenimiento propiamente tal.
Y por otro lado, está el que mantiene, que enfrenta la problemática y el paradigma desde la perspectiva, ojalá que el que opera no lo use, porque lo daña. Insisto, estoy extremando un poco el juego para poner en perspectiva el punto que me interesa transmitir. Por otro lado, el que mantiene, de alguna manera, dice, y en los últimos, estos segundos 2 bullets, ¿no es cierto?, me interesa plantear que dice, bueno, la eficiencia de la reparación es la mejor medida del desempeño para el mantenimiento. Y además, no hay suficiente tiempo para hacer el correcto mantenimiento. ¿Qué es lo que está planteado ahí? Que la lógica con la cual el mantenedor tradicional se enfrenta a la problemática de mantenimiento es a hacer mantenimiento operativo. La razón de existir del que ejecuta acciones de mantenimiento tiene que ver justamente con desarrollar acciones de mantenimiento operativo. Y por otro lado, el que produce, a mí lo que me interesa es básicamente el throughput. No hay tiempo, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos convivir esos dos mundos? Y por último, y algo que me parece casi romántico, los mantenedores buscan prolongar la vida del activo. Y algo más romántico aún, evitar que falle. Yo no sé si de los que están aquí en la audiencia, me imagino que hay muchos que trabajan en mantenimiento operativo, en ejecución de mantenimiento. No sé si pueden levantar la mano, ¿sí? ¿Sí? Ronald, parece que sí. Bien. Vicente también. Ok. Por lo tanto, espero que me estén un poco entendiendo cómo estoy tratando de establecer ese contexto base. ¿Ya? El rol, la razón de existir, ¿no es cierto?, es que evitar la falla. Y desde esa perspectiva, yo les hago a ustedes la pregunta, ¿puedo evitar la falla? Y la respuesta es no. Puedo bajar su riesgo, pero si alguien les dice a ustedes, yo les vendo un activo que no va a fallar, yo les vendo un ítem mantenible que no va a fallar, está mintiendo, porque eso es imposible de asegurar. Siempre vamos a tener un riesgo ahí. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva, la situación base, ¿cuál es? Tenemos un negocio que busca rentabilidad. Tenemos un sistema de operaciones que maximiza producción. Está bien. Y tenemos un actor de mantenimiento que molesta, porque de alguna manera perturba, ¿no es cierto?, la problemática de producción, perturba la problemática, ¿no es cierto?, propia de lo que significa el logro del negocio. Y por lo tanto, es caro. Me está siguiendo un poco con la dinámica, espero. Y por lo tanto, es caro. ¿Bien? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué deberíamos buscar entonces? ¿Cero falla de equipos? Vuelvo a repetir. La falla, yo puedo lidiar con ella, puedo hacer una gestión de riesgo con ella, pero es algo que está ahí. Y por lo tanto, si yo busco cero falla de equipos, es algo casi quijotesco, en el sentido, ¿no es cierto?, de que no es posible asegurar esa condición. Pero si hay una salida, y la salida es que yo busque cero falla funcional. ¿Ok? Como cambio la observación del mismo problema. Debo buscar en estos best practice o benchmark world class un 80% de acciones de mantenimiento preventivo. ¿Debo bajar los presupuestos de mantención? Y ahí viene la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el valor que aporta el área de mantenimiento al negocio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y básicamente el valor tiene que ver con continuidad funcional. Continuidad funcional. Es ahí donde está el resorte de cómo el área de mantenimiento, ¿no es cierto?, tributa, ¿no es cierto?, a los objetivos del negocio. Continuidad funcional. Por lo tanto, ¿tenemos que tener un 80% de acciones de mantenimiento preventivo? Depende. Depende si es la estrategia de mantenimiento correcta para la arquitectura de activos que tenemos. Yo conozco sistemas que operan absolutamente la falla, y es la estrategia correcta. Conozco sistemas donde la prevención es fundamental, y es la estrategia correcta.
Por lo tanto, básicamente yo tengo que generar un modelo de actividad que de alguna manera asegure que estamos tributando el negocio a través de la variable que tiene mantenimiento, que es continuidad funcional, ¿no es cierto? Pero que se haga cargo justamente de esa realidad con la estructura. Bajar presupuestos de mantención, ¿es lo que tenemos que hacer? ¿Es la minimización de costos el camino que tenemos que llevar adelante? La respuesta es depende. Depende. Además que ahí se produce un fenómeno que los que trabajan en mantenimiento espero me entiendan bien. Es muy fácil bajar los presupuestos de mantenimiento dejando de hacer mantenimiento, ¿no? Es muy fácil dar vuelta a los números de rentabilidad o de excedente, ¿no es cierto?, dejando de hacer mantenimiento. El problema es que no vamos a vivir la consecuencia en forma inmediata, sino que los activos, ¿no es cierto?, nos van a pasar la cuenta en el mediano y largo plazo. Y es ahí donde tenemos que tener justamente esa mirada. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué buscamos? Lo que buscamos es básicamente maximizar beneficios. Es decir, cómo nosotros, como área de mantenimiento, dejamos de mirar el problema del punto de vista del activo, del punto de vista técnico, del punto de vista de la eficacia, sino que nos enfocamos en cómo tributamos al margen del negocio, al EBITDA del negocio, al ROI del negocio. ¿Ok? Y nos enfrentamos entonces con una problemática de valor distinta. Y entonces dejamos de ser caros. Ese es un poco el desafío. Dejamos de ser caros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no vamos a reinventar las ruedas, ¿no es cierto? Y básicamente decimos, bueno, ¿qué es lo que han hecho las organizaciones que de alguna manera se están destacando en estas líderes, ¿no es cierto?, de lo que significa el mantenimiento de clase mundial. Bueno, abracemos modelos de excelencia. Y dentro de los modelos de excelencia, uno que me gusta a mí muchísimo, es el de confiabilidad operacional. Porque básicamente, si nosotros entendemos que lo que andamos buscando es continuidad funcional, el mantenimiento le entrega capacidad de producción al que opera, continuidad funcional, entonces tenemos que hacernos cargo de cuáles son esas fuentes de pérdida de continuidad funcional. Y si ustedes miran, en la parte baja de estos 4 pilares que explican la filosofía de confiabilidad operacional, está lo clásico. Está la confiabilidad de activos, ¿no es cierto?, a través de los mean time between failure, a través de la confiabilidad propiamente tal, ¿no es cierto? Está la mantenibilidad de activos, a través de los mean time to repair, a través de la capacidad que tiene una organización de reponer la funcionalidad. Eso es lo clásico. Pero también en la continuidad funcional hay otros 2 factores al menos relevantes y que justamente plantea este modelo de excelencia. Ojo con los procesos. El process capability, que de alguna manera anda buscando la organización respecto de su proceso, ¿es realmente tal? Y ojo, hay otro factor también adicional que tiene que ver con las personas, ¿ok? La confiabilidad humana, es decir, cómo de alguna forma los individuos afectamos también esa continuidad funcional. Cuando uno hace diagnóstico, y por eso es importante a mi juicio este marco de referencia, muchas veces explica que el mayor porcentaje de la detención del proceso se explica por acciones de mantenimiento concretas, fallas o mantenimiento planeado. Y yo en muchas ocasiones me encuentro con sorpresas, no es así. La mayor cantidad de detenciones o de pérdida de continuidad funcional vienen por problemas operacionales. Problemas operacionales que se explican por falta de personal, por falta de materias primas, por falta de algún insumo o por pérdida de rendimiento del equipamiento o de los activos. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero eso no es responsabilidad del área del mantenimiento. Cuidado, porque muchos de esos temas, sobre todo en términos de rendimiento, sí tienen que ver con roles que pueden tomar el área de mantenimiento en esta lógica de valor hacia las operaciones. ¿Bien? Y el otro marco, que sin duda es muy interesante hoy en día, tiene que ver con la ISO 55000 respecto a gestión de activos, ¿ya? Y que básicamente es una muy buena referencia y es un muy buen marco porque establece un sistema de gestión.
en el marco justamente de la gestión de activos. Lamentablemente la ISO 55000 es activos generales, pero obviamente nos entrega elementos de referencia para justamente trabajar en la gestión de activos físicos. Y un sistema de gestión, si ustedes lo miran con cierta detención, no es otra cosa que un ciclo de Deming. Plan, Do, Check, Act. ¿Vale? Cómo nosotros a través de ese virtuoso círculo de planificación, acción y mejora, ¿no es cierto?, somos capaces de avanzar. Pero hay algo realmente interesante en esta problemática del marco, más bien que problemática en el marco que nos provoca la ISO 55000, que yo creo que se refleja muy bien en esta lámina. ¿Bien? Esta lámina dice, y es el marco de la ISO 55000, lo que nosotros hagamos desde el punto de vista del mantenimiento, básicamente está subordinado al negocio. Lo que hagamos desde el punto de vista de una planeación estratégica de nuestra gestión de activos, lo que hagamos a través de alguna planeación táctica, lo que hagamos a través de los procesos de implementación, evaluación y mejora, con una estructura de soporte, tiene que estar alineado, ¿no es cierto?, a la estrategia de la organización. Y esa es la gracia, y es ahí donde justamente está el negocio del mantenimiento. Cómo somos capaces de entender que lo que hagamos en nuestra compra de activos, en el uso que hagamos de los mismos, en el mantenimiento, y cuando tomemos la oportunidad de su desecho o de su reemplazo, todo esté orientado, ¿no es cierto?, al tema de negocio. Y eso nos plantea preguntas re interesantes a mi juicio. Hay situaciones donde, por ejemplo, sea conveniente llevar al activo hasta que se arruine. Por supuesto que sí, si eso está evaluado, premeditado en un contexto de negocio. ¿Pueden haber situaciones donde es posible que un activo lo cuidemos como si fuese la joya más preciada del mundo? Por supuesto que sí. O sea, todo depende, ¿no es cierto?, del caso de negocio que justifique esa acción propiamente tal de mantenimiento. Entonces, ojo, aquí ya no estamos hablando de reemplazar piezas, ya no estamos hablando de cómo atendemos el ítem mantenible, sino que estamos diciendo, ojo, toda esa estructura de acciones que tenemos desde el punto de vista del mantenimiento, cómo lo ponemos al servicio, ¿no es cierto?, de la organización. Pero hay que tener cuidado. Cuando observamos esas buenas prácticas, cuando nos referenciamos a esos modelos de referencia, valga la redundancia, hay que tener algunos cuidados. Y aquí quiero poner sobre la mesa a Shigeo Shingo, que fue un ingeniero mecánico que apoyó mucho a Taiichi Ohno en el sistema de producción Toyota, y es el que se reconoce como padre de muchas de las buenas prácticas que tenemos hoy día disponibles, SMED, 5S, etcétera, ¿no es cierto?, que son metodologías justamente de mejora continua, y dice, ojo, cuando observemos y tomemos este camino de los modelos de referencia, modelos de excelencia, cuidado, porque la verdadera innovación no se logra a través de la imitación superficial o uso arbitrario de herramientas. El saber cómo. No basta con tener un buen ERP, no basta con tener un buen sistema de mantenimiento, no basta con tener un modelo de Total Productive Maintenance funcionando en mi organización, no basta con que yo haga millones de análisis causa-raíz, ¿ok?, o FMECA, y que llene los tickets de la razón cumplida. Tengo que tener el cuidado de entender por qué esas metodologías o esas buenas prácticas plantean lo que dice que se hace. Bien, y eso es muy relevante. Bueno, pero para que eso ocurra, de alguna manera hay que cambiar un poquito el switch, hay que evolucionar. Y aquí quiero discutir con ustedes en esta parte del desafío, ¿ya? ¿Cómo empezamos a avanzar justamente en términos de salir de ese mal necesario, salir de somos caros a aportamos al negocio? ¿Y por qué es importante eso? El área de mantenimiento, vuelvo a repetir, es secundaria, en el sentido que no es el rol fundamental de una organización, pero explica en procesos intensivos, en activos físicos, yo he llegado a medir en algunas organizaciones hasta el 50% de los costos operacionales.
Es decir, el 50% de los costos operacionales se va en acciones propias de mantenimiento. Y por lo tanto, entonces se transforma en un actor relevante en lo que significa el estado de resultados. ¿Ven? Pero para que avancemos entonces en esa dinámica, hay algunas cosas que hay que hacer. En los modelos de excelencia, el que opera es dueño de los equipos, es dueño de la producción y también es responsable por su desempeño. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que el que opera ya no le es indiferente si cumplimos o no cumplimos el plan matriz de mantenimiento. ¿Ok? Y eso es tremendamente relevante en términos de cómo alineamos la conducta dentro de este rol de colaboración que debe existir entre el que opera y el que mantiene. ¿Ven? Un pequeño cuento o historia en esta dimensión, y espero no alargarme mucho. Diana, José Luis, me avisan si me estoy prolongando mucho, pero a mí me entusiasma. Entonces, una pequeña historia. Una vez estaba con un conjunto de mantenedores que me decían, pucha, Raúl, estamos complicados. ¿Ya? El que opera no nos pasa los equipos para desarrollar nuestros sacrosantos planes de mantenimiento. ¿Ya? Y yo empecé a averiguar, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que justo se da la situación que el precio al cual se vende el producto que nosotros generamos está muy alto. ¿Bien? Entonces yo les digo, bueno, pero ¿quién está equivocado ahí? ¿El que opera porque no pasa los equipos para hacer mantenimiento? ¿O el mantenedor que quiere que se detenga el proceso porque hay que hacer el mantenimiento? Y la verdad que ninguno de los dos está en lo correcto, digamos. Ninguno de los dos está en lo correcto. Porque lo correcto es mirar lo que es conveniente para la organización. Y ahí viene la pregunta. ¿La organización debe aprovechar ese buen estándar de precio? Por supuesto que sí. Si ustedes fueran el dueño de esa organización lo harían, me imagino. Pero hay que hacerlo en forma responsable. ¿Y qué significa eso? Que el que opera le dice, o el que mantiene le dice al que opera, oye, mira, esta acción de mantenimiento se puede postergar, esta no porque es relevante en términos de largo plazo, es decir, esa relación de colaboración. Pero para que exista esa relación de colaboración, la forma de gobernanza tiene que cambiar. Y es por eso que el que opera, de alguna manera, responde por el desempeño holístico integrado de lo que significa el proceso productivo. Y eso incluye a mantenimiento. ¿Y qué es lo que hace mantenimiento? Es un socio estratégico al que opera. ¿Y por qué socio estratégico? Porque básicamente es muy relevante en la continuidad funcional para que el que opera, ¿no es cierto?, pueda hacer lo que tiene que hacer. Y también apoya, ¿no es cierto?, lo que significa la identificación de esas acciones de mejoramiento en forma bastante sinérgica y bastante colaborativa. Por otro lado, el que opera también se involucra en hacer acciones propias de lo que significa esta continuidad funcional. Esto subyace, estos conceptos que estoy mencionando subyacen en algunas filosofías que a lo mejor ustedes conocen, el TPM, Total Productive Maintenance, ¿ya? Donde uno de los elementos fundamentales en el Total Productive Maintenance, entre otros, es el concepto del automantenimiento. Y eso no significa que el operador vaya a ejecutar acciones de mantenimiento complejas y avanzadas. No, significa que de alguna manera el operador se involucra en lo que significa la problemática de continuidad funcional de su activo. Y eso significa que de alguna manera toma un rol distinto. No un rol de observador. No, esa es problemática tuya, mantenedor. Y el mantenedor dice, no, esa es problemática tuya, operador. La idea no es esa. No sé si me imagino cuántas veces ustedes se habrán encontrado en la discusión del modelo tradicional, que una hora de tensión equipo se la pelotean entre el que opera y el que mantiene. Entonces, no sé si se entiende ese concepto. ¿Ya? El que mantiene dice, no, esa hora es tuya, operador. Y el que opera dice, no, esa hora de tensión es tuya, mantenedor. ¿Por qué? Porque estamos en ese mundito tradicional, ¿no es cierto?, de estos feudos que generan este conflicto cuando no logramos poner en valor lo que significa el mantenimiento. La función mantenimiento, en definitiva, de alguna manera debe asegurar la función del proceso. Ese es el rol. Pero en una dinámica del life cycle analysis, análisis en el ciclo de vida, sobre la base de criticidad y entender
que el activo es solo un actor dentro de ese proceso. Aquí hay dos conceptos fundamentales. Espero que me estén siguiendo en esta entropía que estoy tratando de armar en este ratito, digamos. Pero básicamente hay dos conceptos que son fundamentales en este mundo del mantenimiento y de la gestión de activos observando el negocio. El análisis en el ciclo de vida y análisis de criticidad. ¿Bien? El análisis de criticidad es fundamental. Porque si entendemos que la problemática de mantenimiento además debe tributar el negocio y es un problema de gestión, bueno, como buen gestionador, el mantenedor entonces tiene que hacerse cargo del problema económico fundamental. ¿Y cuál es el problema económico fundamental? Necesidades diversas y recursos escasos. Entonces la pregunta es, ¿cómo focalizo mis valiosos recursos donde generen un mayor impacto? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, la necesidad de establecer criticidad. Y el otro concepto que es fundamental es el Life Cycle Cost o análisis en el ciclo de vida. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque básicamente los activos forman parte de un proyecto de inversión. ¿Ok? Un proyecto de inversión que desarrolla una organización para justamente buscar este resultado de maximizar beneficios financieros o económicos, dependiendo de la naturaleza de la actividad. ¿Bien? Pero ese proyecto de inversión que requiere el activo, requiere un proceso, tiene al menos dos fases. Una fase inversional, donde hacemos estudios preinversionales, donde hacemos los estudios de ingeniería conceptual, básica, de detalle, compramos terreno, hacemos instalaciones, desarrollamos el comisionamiento, ¿no es cierto? Terminó la fase inversional. Y después viene la fase operación. ¿Ya? Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto con el área del mantenimiento? Muchísimo. Porque yo les pregunto a ustedes, el mantenimiento en general cae en la fase operación, porque tenemos que atender la continuidad de los activos que de alguna manera están disponibles en el proceso. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es en esa fase operación donde yo puedo generar la mayor acción respecto de la continuidad funcional del proceso? Y la respuesta es no. La mayor acción que yo puedo hacer en la búsqueda de continuidad funcional está en la fase de diseño, está en la fase de inversión. Lo planteo al revés. Aquellos que trabajan en el mantenimiento, ¿siempre tienen buenos recuerdos de aquellos que diseñaron el proceso? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió no dejar espacio para tener, digamos, libertad, capacidad de atender el mantenimiento de este equipo? O cómo, si necesitábamos 60 bombas, ¿no es cierto?, colocaron 60 bombas distintas el que diseñó. Y eso me genera un problema de repuestos enorme para el que mantiene. Entonces la pregunta es, ¿habrá algo que hacer desde el mantenimiento en esa fase de diseño? Y por supuesto que sí. Entonces, hay prácticas, hay herramientas que me dicen, bueno, yo puedo llevar la operación y el mantenimiento a una fase temprana en el diseño de los proyectos, de tal manera de transferir ese conocimiento para generar justamente que el análisis en el ciclo de vida del proyecto, que eso es lo que me interesa, es decir, esta fase inversional, que desde el punto de vista financiero es capital expenditure, costos propios de la inversión, operational expenditure, costos propios de la operación, pero hay algo muy significativo donde el mantenedor tiene mucho que decir, es en el costo por riesgo operacional. Entonces, en ese costo por riesgo operacional hay muchas decisiones que yo puedo tomar en la fase de diseño que de alguna manera permitan que mi costo en todo el ciclo de vida sea el más conveniente para el negocio. Detrás de estas ideas hay mucho conocimiento popular. Me imagino que en El Salvador, al igual que en otras partes de Latinoamérica, ¿no es cierto?, el dicho de lo barato cuesta caro lo conocen, ¿no? Bueno, lo que subyace justamente en esta mirada es justamente evitar eso. Por bajar costos de CAPEX, ¿ok?, yo voy a
inducir un resultado en el desempeño de un proyecto de un mayor OPEX y un mayor costo por riesgo. Eso es lo que de alguna manera está planteado, ¿no es cierto?, en esa dinámica. Bien, entonces, siguiendo y avanzando justamente en esta problemática, ¿qué es lo que en este contexto debiera ocurrir, digamos? Si lo miramos desde el punto de vista de esta relación entre el que opera y el que mantiene. El que opera, básicamente, tiene que hacer su trabajo en términos de ofrecer productos o servicios competitivos, haciendo uso productivo de los recursos involucrados. Pero, ¿qué es lo que hace el que mantiene en este apoyo? Alguien podría decir, bueno, tiene que maximizar disponibilidad a mínimo costo. Está bien, puede ser una alternativa. Pero creo que es mucho más interesante y mucho más desafiante si se plantea desde una plataforma un poquito más conceptual. De tal manera de que el aterrizaje de esa lógica también sea coherente con las distintas realidades productivas que muchas veces nos encontramos en los procesos. Y a mí me gusta frasearlo desde esa plataforma. Es decir, lo que tiene que hacer el mantenimiento es asegurar la función productiva, continuidad operacional, confiabilidad operacional, asegurar la continuidad productiva. ¿Ok? Asegurar la continuidad productiva, pero con valor en el negocio de la actividad de mantenimiento. ¿Y qué significa eso? A mínimo costo global. ¿Y qué significa ese mínimo costo global? Que básicamente el quehacer del mantenedor tiene que provocar que el desempeño de un proyecto que involucra activos, que involucra un proceso, genere un CAPEX más OPEX más un costo por riesgo menor. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que yo no solamente estoy como mantenimiento obligado a actuar en la fase de operación, sino que también puedo actuar muchas veces en la fase de diseño, donde genero un valor muy, muy significativo. ¿Bien? Otra acción sobre la cual podemos construir, y esta ya es más propia de la fase de operación, tiene que ver justamente con nuestros planes matrices o planes maestros de mantenimiento, ¿ya? Donde justamente recogemos nuestra estrategia. Fantástico. Son muy útiles, bien usados, funcionan, aportan, generan valor. Pero me he encontrado con realidades donde muchas veces se plantean en forma aislada y no sistémica dentro del proceso. Y lo que es peor aún, ese mantenedor tradicional, yo sé que ustedes no están en esa mirada, pero quiero catalogarlo de esa forma. Ese mantenedor tradicional plantea esos planes de mantenimiento como un fin en sí mismo. ¿Cuál es tu rol? Cumplir el plan de mantenimiento. ¿Y eso está bien? Sí, pero está bien en la medida, ¿no es cierto?, que el plan esté agregando valor, esté apuntando al negocio. Espero que me estén siguiendo con esa idea, más o menos. Gracias, Diana, yo sé que tú sí. Jocelyn, me imagino que también. ¿Bien? Ok, vamos al ciclo de mantenimiento, que es justamente como nosotros ejecutamos y podemos avanzar en esta dinámica de observar el negocio. Dentro del ciclo y del proceso de mantenimiento habitual que muchas veces aplicamos dentro de la fase operacional, que es donde tenemos mayor presencia, pero no necesariamente donde agregamos más valor, tenemos justamente este proceso habitual. Hacemos los ejercicios de planificación, programamos, aterrizamos temporalmente las actividades, asignamos recursos y ejecutamos, ¿ya? Yo creo que básicamente cualquier organización que diga estoy haciendo algo básico en el mundo del mantenimiento está en este proceso habitual. Pero además, ese proceso habitual, para justamente transformarlo en una oportunidad de negocio, debe, ojo, quiero hacer aquí, esto no es un should be, ¿ya? Es un must, debe perturbar, ¿no es cierto?, este proceso habitual por un ciclo de mejora continua, donde básicamente ese ciclo de mejora continua
dice, ok, lo que hacemos en este proceso habitual debemos someterlo a análisis con foco en criticidad e identificar oportunidades de mejoramiento que vamos a reinscribir o incorporar, ¿no es cierto?, dentro de lo que significa este proceso habitual. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pregunta en general. ¿Dónde están las oportunidades de negocio acá? Si queremos decir, el mantenimiento tiene que observar al negocio. ¿Está en este proceso habitual? Y la respuesta es no. Está justamente en estas facultades o capacidades de análisis y de identificación, de oportunidades de mejora. ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros podemos ir perfeccionando lo que hacemos desde el punto de vista del mantenimiento operativo para justamente tener una mejor orientación, poder responder a esa discusión que yo le decía entre operadores y mantenedores respecto de lo que significa la continuidad funcional y hacerlo más pertinente y más adecuado para los resultados de la organización? Pero aquí viene una pregunta. Para desarrollar estas capacidades de análisis y para desarrollar estas capacidades de identificación, ¿quién lo hace? Dentro del modelo tradicional de gobernanza tenemos el que opera, tenemos el que mantiene y probablemente en algunas organizaciones aparece el que planifica. ¿Bien? La pregunta es, ¿esos actores que acabo de mencionar pueden desarrollar capacidades de análisis e identificación? Por supuesto que sí. Pero de en rigor, ¿pueden hacerlo? Y la respuesta es no. Miren lo que acabo de decir, parece una contradicción. Lo que pasa es que el que opera y tiene todas las competencias y todas las habilidades para analizar e identificar oportunidades de mejoramiento. Pero ¿saben lo que no tiene? Es tiempo. ¿Vale? Que es un recurso bastante fundamental, digamos. Porque está sometido a una actividad bastante operativa, bastante rutinaria. Y la capacidad de análisis y la capacidad de identificación es un requerimiento de naturaleza más reflexivo, ¿no es cierto? Más investigativo, si quieren plantearlo. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo entonces logramos que esa capacidad de análisis, que es donde está gran parte del negocio, el mantenimiento y esa identificación, se logre? Bueno, para eso tenemos que generar las capacidades organizacionales. Y una de las capacidades organizacionales relevantes tiene que ver justamente con ingeniería de confiabilidad o ingeniería de mantenimiento como función, ¿ya? Porque tiene que ser el facilitador, tiene que ser el integrador justamente de ese conocimiento muchas veces implícito, tácito, que está en el que opera, que está en el que mantiene, ¿no es cierto? Y transformarlo en esas capacidades y en esa oportunidad, ¿no es cierto?, de mejoramiento. Ojo, dije el que opera, también tiene mucho que decir en términos de este análisis y mejoramiento. ¿Por qué? Porque yo no conozco mejor sensor para mantenimiento basado en condición que un buen operador. ¿Vale? Y por lo tanto tiene mucho que decir en base a su experiencia en términos de ese mejoramiento. La instalación de estas capacidades, a mi juicio, tiene que ver con estas lógicas habilitantes. Y aquí me gustaría bajar un poquito más hacia las herramientas. Yo no sé cómo estoy con el tiempo, José Luis, Diana. ¿Bien? Estamos bien, sí. Ok. Me gustaría bajar un poquito más a las herramientas. Y dentro de las herramientas, obviamente, volvemos a no reinventar las ruedas, ocupemos lo que sirve, ¿ok? Y mejoremos lo que sirve, adecuándolo, según decía Chiqueo Chingo, a nuestras realidades particulares. Por lo tanto, ocupemos best practice. Y esas best practice que vamos a usar en el mundo del mantenimiento tienen que cumplir ciertas condiciones. Ojo, simpleza, liviano, ¿ok? Nada de cosas muy complicadas. A nosotros, los ingenieros, nos gusta rascarnos la oreja izquierda con la mano derecha, digamos. Siempre nos gusta complicarnos un poquito la historia. No, saquémonos ese paradigma y busquemos la simpleza. Otra cosa importante,
participativas, participativas. Y ya voy a profundizar el por qué me interesa que sean participativas. Y obviamente medibles, hay que generar casos base, hay que generar una base cuantitativa que me permita establecer desde dónde estoy partiendo y hacia dónde, ¿no es cierto?, quiero llegar. ¿Por qué participativas? A mí me interesa ese problema en particular, ¿ya? Porque es donde he visto están los mayores escollos muchas veces. Yo les decía hace un rato que ese ciclo de mejoramiento, ¿no es cierto?, debe ser capturando conocimiento del que opera, del que mantiene, ¿no es cierto?, para justamente transformarlo en conocimiento explícito. Por lo tanto, uno de los roles que debe desarrollar esta ingeniería de mantenimiento con fiabilidad tiene que ver justamente con esa gestión de conocimiento. Y es por eso que es importante la participación. Y es por eso también que es importante ese compromiso que se logre a través justamente de la participación para generar cambios de conducta habituales. A ver, un caso que siempre lo traigo a colación porque me gusta en esta dimensión. Una vez analizando una falla típica, ¿no es cierto?, apareció que el problema tenía que ver con torque de apriete, ¿ya?, de unos pernos, de un elemento relativamente complejo. El procedimiento que se había creado para el mantenimiento de ese sistema establecía que debía usarse una llave de torque, ¿sí? Pero el mantenedor, por hacer las cosas rápidas, porque no hay tiempo, no usaba la llave de torque y usaba el bíceps, ¿no es cierto?, como medida de cuántos newton metros le estamos dando al perno. Entonces, ahí viene la pregunta. Si nosotros queremos cambiar la conducta de ese mantenedor, ¿le debemos dar una instrucción? ¿Desde ahora en adelante tú vas a tener que usar la llave de torque? Sí, puede que funcione. Pero lo más eficaz en términos del funcionamiento es que ese mantenedor que queremos que use la llave de torque, se involucre en el análisis y llegue a la conclusión de por qué es importante justamente desarrollar esa actividad. ¿Vale? Es la única forma de generar convencimiento, ¿no es cierto? Ahora, hay mecanismos y por eso las metodologías lo plantean para justamente no caer en esta lógica que podría entenderse como el absurdo. Todos tienen que participar en todo. No, hay mecanismos y por eso las buenas prácticas lo plantean para que esa participación sea relativamente lógica. Lo otro, que me parece a mí extremadamente importante y que es un error muy habitual en el mundo del mantenimiento. ¿Dónde buscamos esas oportunidades de mejora? ¿Dónde? En las pérdidas, ¿cierto? En los derroches, en los imprevistos, en esas detenciones que no teníamos planificadas, ¿no es cierto? Y que nos quitan el sueño y nos hacen correr. Pero aquí hay un concepto que plantea Joseph Juran, que me parece muy interesante traerlo a colación, dentro de lo que significa el dónde vamos a actuar. Y lo que plantea Joseph Juran es que básicamente una organización tiene un nivel de pérdida histórico, un nivel de pérdida que incluso se transforma en algo habitual y que muchas veces nos acostumbramos a ese nivel de pérdida. Y eventualmente tenemos pérdida esporádica, altamente ruidosa, altamente impactante. Entonces, aparece esta pérdida ruidosa y aparecen todas nuestras alarmas, nuestros sistemas de cómo analizamos lo que pasó. Y ponemos sobre la mesa RCA, Root Cause Analysis, análisis causa-raíz, ¿no es cierto?, para justamente monitorear qué ocurrió. Y la pregunta es, ¿se justifica eso? Cuando la pérdida la pérdida no es crónica, la pérdida es esporádica, y la respuesta es no. Porque estas técnicas son ¿para qué? Para prevenir. Estas técnicas son para mitigar los riesgos y que el asunto, el hecho, no vuelva a ocurrir o por lo menos podamos reducir su riesgo de aparición. Pero cuando tenemos elementos eventuales, la verdad que no tiene mucho sentido que ocupemos esas herramientas justamente en esa lógica de mejoramiento. ¿Y dónde tiene sentido? En la disminución de ese derroche crónico, lo que efectivamente es prevenible.
Y ahí hay técnicas como Jackknife, ¿no es cierto?, que revisamos durante el desarrollo de ciertos cursos que me ayudan justamente a establecer ese relato, esa condición. Ah, estoy frente a algo que es susceptible de ser mejorado o no. Y si nos vamos a las técnicas específicamente, bueno, hay dos, que son las que habitualmente han, a mi juicio, relevado su uso dentro de la historia y dentro de los últimos tiempos. Una primera técnica, ¿no es cierto?, que es reactiva, que la activamos una vez que el hecho ocurrió y justamente buscamos cuáles son las causas raíces de los problemas para justamente orientarnos hacia su prevención. ¿Bien? Y esto es re importante, porque en estas técnicas, cuando nosotros analizamos un problema, tenemos que ser estrictos en cumplir el viaje de mejora de Yuran. ¿Ok? Primero aplicarlo sobre elementos prevenibles, pero desarrollar el viaje desde el síntoma, muchas veces el modo de falla, a la causa, y una vez que tenemos la causa, establecemos la solución. ¿Vale? De tal manera de que la forma de prevenir, la forma de solucionar, esté resolviendo las causas y no esté resolviendo solo síntomas. ¿Ya? Eso es re importante en términos de lo que significa este proceso. ¿Bien? Y por último, ¿no es cierto?, aparecen las técnicas de análisis proactivo, no reactiva, sino que proactivo, ¿no es cierto?, que de alguna manera me permiten tratar de anticiparme a los riesgos emergentes, a las situaciones emergentes que puedan de alguna manera generarse en el futuro. Y que tienen la misma lógica. La única diferencia es que no partimos de una situación base, sino que partimos de una situación proyectada, ¿no es cierto? Y ahí aparecen las técnicas como FMECA, Failure, Mode Effect and Critical Analysis, que me permiten justamente desarrollar en base a una metodología, en base a una práctica, justamente estos análisis. Y el punto, que vuelvo al gráfico de Yuran, es cuando nosotros aplicamos estas herramientas que acabo de mencionar, ya sea análisis causa-raíz, sobre todo el análisis causa-raíz, sobre la base de estos ruidos, de estas pérdidas esporádicas, lo único que hacemos es desprestigiarlas, porque son participativas. Entonces, cuando alguien es invitado a una reunión para analizar algo que es evidente su causa, pero que no es prevenible, y más encima lo obligamos a que busque la forma de prevención, estamos cometiendo un error y estamos justamente agotando a la organización respecto de estas prácticas. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que decía Chiquillo Chingo, estamos haciendo uso de los cómo y no haciéndonos cargo de los fundamentos que tienen cada una de esas herramientas. ¿Bien? Por último, básicamente lo que quiero tratar de convocarlos, ¿no es cierto?, en esta dinámica y en este relato que espero haya sido más o menos ordenado, ¿bien?, más o menos ordenado, pasando de un mantenimiento visto como gasto mal necesario a cómo entonces podemos transformar en la acción del mantenimiento como un aportador al negocio, ¿bien? Básicamente pasa por cambiar el paradigma y dejar de demandar recursos para mayor cantidad de acciones de mantenimiento operativa. Y cómo empezamos a demandar recursos a la organización para mayor continuidad funcional, ¿no es cierto? Es decir, mayor beneficio. Bueno, eso es lo que yo quería más o menos contarle en este relato y quedo a su absoluta disposición y agradezco mucho su atención a las dudas o consultas, ¿no es cierto?, que puedan tener. ¿Bien? Eso. Muchísimas gracias, Raúl, por tan interesante exposición y abordaje, porque creo que este es uno de los principales desafíos que encontramos cuando estamos a cargo de las áreas de mantenimiento, y es cómo hacemos que nuestro departamento se perfile como algo estratégico para la organización, ¿verdad? Y que pasemos de ser solamente un área de soporte a contribuir al bottom line, ¿verdad?, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, muy bien.
Abrimos paso entonces a las preguntas del público. Pueden hacerlas abriendo su micrófono o bien pueden hacerlas en el chat. Fue todo demasiado claro, parece. En lo que imagino que quizás ha resonado tanto que ahorita están ordenando sus ideas para ver qué van a preguntar. No, muy bien, está muy bien. Quizá Raúl, para romper un poco el hielo, en lo que aquí los asistentes pues nos hacen llegar sus preguntas, hablábamos, ¿verdad?, de que es muy importante pues la participación de las personas que están, digamos, en la operación. No necesariamente las mejoras van a venir únicamente desarrolladas por las personas que estamos en mantenimiento. Entonces, muchas veces existe bastante resistencia organizacional y tal cual como tú decías, el mantenimiento se ve como el malo, el que nos va a hacer parar, el que no entiende los compromisos que hemos adquirido con los clientes. Entonces, tal vez desde tu experiencia, Raúl, ¿cuáles pueden ser algunas estrategias para ayudar a romper este paradigma, ¿verdad? O esta cultura en la cual nosotros como mantenimiento nos vemos como los que vamos a detener la operación? ¿Qué te ha funcionado? ¿Alguna vez te has enfrentado a una empresa que tiene estas características? ¿Qué te ha funcionado para romper esa dinámica? A ver, sí, justamente era un tema que trataba de explicar durante mi exposición, que es lo habitual, ¿no es cierto? Es lo habitual. Ahora, uno esperaría en ese sentido que el nivel de colaboración entre el que opera y el que mantiene sea muy estrecho, sea muy sinérgico, pero la pregunta es, ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? Y en base a mi experiencia, al menos hay un cambio básico que hay que hacer, y que es la forma en la cual medimos. Porque la forma en la cual se hace control de gestión genera conducta, induce conductas. Entonces, la situación base, ¿cuál es? Al que opera, el que el equipo falle no le significa dolor más allá de la pérdida de producción, que es significativo, ¿no es cierto? Pero no le significa dolor. Y al que mantiene, tampoco le significa mucho beneficio el que se produzca más o menos. Entonces, evidentemente, hay que integrar el modelo de control de gestión entre el área de operaciones y el área de mantenimiento como elemento base en lo que significa la búsqueda de esa sinergia. Es decir, que los KPI traccionen esas conductas. Ahora, el cambio, a mi juicio, fundamental y trascendental, ya de una forma más estructural, tiene que ver con la gobernanza que yo decía. Cuando yo tengo en un proceso dualidad de responsabilidades y tengo una accountability respecto del mantenimiento y tengo una accountability respecto de la producción, que son dos funciones íntimamente relacionadas, la verdad que es desastre. Y por lo tanto tengo que integrar ese accountability, esa rendición de cuentas del desempeño, tiene que ser integrada no solamente desde el punto de vista del control de gestión, sino que además, ¿no es cierto?, de la gobernanza de mi sistema. ¿Ok? Eso último muchas veces es más complejo, pero si lo logramos, la verdad que es fundamental. Partir integrando mi modelo de control de gestión, ¿ya? De tal manera que de alguna manera a través de esos indicadores yo sea capaz, ¿no es cierto?, de integrar el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, entre las áreas. Muchas gracias, Raúl. Eso. Hola, buenas noches, les saluda Rodrigo. La verdad que ha estado, muy interesante y creo que lo que decía Diana era eso. Estábamos como terminando de reprocesar porque digamos que hemos estado como escuchando a la conciencia, ¿verdad? Que nos habla por una parte y que también como Sí. un reflejo de lo que se vive. Yo inicié en mantenimiento hace no mucho, pero
digamos que ya tal vez unos 5 años en la parte de mantenimiento y luego poco a poco fui migrando a la parte de producción. Entonces he visto todo eso que ha mencionado, donde de repente tirarse la pelota, ¿no? Que esto es responsabilidad de mantenimiento, esto es de producción, no era la mejor práctica, y en cambio lo que sí mencionaba de generar una rendición de cuentas, ¿verdad? Y que sí se vea, más allá de lo romántico que suena de ser como un equipo, pero que de verdad producción sienta la responsabilidad de que son sus equipos y que hay que cuidarlos, ¿no? En un modelo, digamos, como total de mantenimiento. Ya hoy, últimamente, en los últimos años, he experimentado eso porque estoy en una planta como pequeñita, con una estructura de personal muy compacta, y ha funcionado bien el hecho de que se integran, digamos, el técnico de mantenimiento con el operador, y cuando se hacen las labores, pues se ven como un todo. Entonces, la verdad es que eso suena muy bien. Y ahora, siempre están aquellas cosas al estar en una empresa corporativa donde de repente vienen los lineamientos, y hablando de la gobernanza que Raúl decía, cuando vienen los lineamientos desde el corporativo, y digamos cada uno en nuestras plantas, de repente percibimos como que, oye, esos lineamientos que nos están mandando no necesariamente aplican a nosotros. Entonces, yo últimamente pues he andado pensando en que, hey, la estandarización no necesariamente es lo mejor siempre. Y para mí era revelador dos cosas que decía Raúl. Uno, que desde el diseño, ¿verdad? Desde el diseño de las plantas, podemos darle un abordaje más efectivo a los temas de mantenimiento, ¿verdad? Y lo otro, lo que él decía, que no necesariamente siempre hay que hacer todo un análisis de causa raíz para algunos eventos que son esporádicos, o más bien que no son frecuentes, ¿verdad? Que no es lo crónico. Eso para mí es bien revelador, y ahí es donde amarro mi pregunta. Raúl, ¿cómo podemos saber, cómo podemos identificar nosotros en qué momento la estandarización no es lo mejor, y lejos de ser como unos rebeldes contra el corporativo, saber en qué momento sí nos están dando los mejores lineamientos, y en qué momento poder decirles, miren, esto no necesariamente es lo mejor para nosotros? Ok, mira, ese es un problema clásico de las organizaciones corporativas, digamos, donde hay un headquarter, que hay un conjunto de iluminados y que distribuyen, ¿no es cierto?, esas buenas prácticas hacia las unidades de negocio. Lo dije en forma peyorativa porque algo de eso hay, digamos, ¿ya? Entonces llega un nuevo gerente, un nuevo CEO con nuevas ideas, y todo lo que existía no sirve, y todo lo que existe, lo que es nuevo o viene planteado, nos va a cambiar el mundo. A ver, ahí la verdad que del punto de vista, si hablamos de los modelos de excelencia, Rodrigo, y te agradezco en ese sentido tu comentario, la verdad que no existe estandarización posible. Un modelo de excelencia, un modelo corporativo nuevo, una nueva filosofía, tiene que recoger los elementos culturales de la organización a la cual está interviniendo. Ninguno de estos procesos son by the book, ¿no es cierto?, siguiendo un poco el recetario, ¿no?, sino que tienen que hacerse cargo de las conductas internas de los elementos que existen. A modo de ejemplo, mira, yo en mi historia, incluso desde la misma Universidad Santa María en Chile, he hecho más de 7 implementaciones de TPM, y solo la primera le llamamos TPM. ¿Ok? Solo la primera le llamamos TPM. Y tú podrás decir, eso es un detalle. No, no es un detalle. Porque de alguna forma, como tú haces que la organización apropie, adopte los elementos que de alguna manera queremos que se adopten, ¿ven?, que son los relevantes, los que estamos entendiendo. Y eso pasa por lo que decía Shigeo Shingo. De hecho, el mismo premio Shingo Prize en el mundo del Lean Manufacturing, de alguna manera reconoce justamente esas problemáticas. Entonces, no existe, y espero que se entienda bien, Rodrigo, no existe esa estandarización. Existen los modelos de excelencia, el reconocimiento de aquellos elementos que son esenciales, y a lo mejor tu empresa ya los tiene, y lo que tenemos que hacer es potenciarlo, y no reinventarlo, porque eso genera mucha frustración. Ojo, las personas son relevantes en esto.
Y respecto de lo segundo, que tiene que ver con la estandarización en los ACR o cosas por el estilo, ¿cuál es la práctica habitual? ¿Cuál es el estándar? Toda detención de más allá de tantas horas imprevistas, tenemos que hacer una ACR. Exacto. Toda detención de más de no sé qué costo, tenemos que hacer una ACR. Eso es un error. Eso es un error. A ver, yo no estoy diciendo que los imprevistos no se solucionen. Ojo, lo que estoy diciendo es que aquellos imprevistos que nosotros sometemos a análisis de sus causas para prevenir, tienen que ser de naturaleza crónica y por lo tanto prevenibles. Y eso es más o menos evidente. Permíteme un ejemplo ridículo. En una empresa de transporte de vehículos, ¿no es cierto?, hay un chofer que al auto que se sube rompe llantas. El tipo que rompe todas las llantas de la flota. ¿Ya? Auto que se sube, rompe llantas. Y hay otro chofer que esperando en un semáforo, él estaba con luz roja, esperando en un semáforo, y viene un vehículo, y un camión enorme, así de dramático, viene un camión enorme y lo choca en la parte posterior. Ambos son pérdidas, ¿o no? Así es. Ambas son pérdidas. Pero no son prevenibles ni mejorables ambas. Cierto. Y yo me he visto en empresas donde hacen un ACR para prevenir que un camión no te choque por detrás en un semáforo. Pero estoy tratando de plantear un ejemplo ridículo, pero para que graficar y caricaturizar el tema. Es que eso es lo ¿Vale? que se vive realmente, eso es lo que se vive, es Bueno, lo que sucede. entonces, ¿qué es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo terrible? Que una herramienta tremendamente potente como el análisis causa-raíz se desprestigie. ¿Bien? Entonces, cuando a mí me invitan y dicen, oye, tengo que hacer una CR, chupalla, pero esas cuestiones, al final terminamos de alguna manera arrastrando los pies en una herramienta que es virtuosa cuando lo ocupamos bien. Espero haber, Rodrigo, y agradezco tus comentarios, haber de alguna manera recogido. Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, Cintia. Yo tenía una consulta. Tú comentabas algo sobre